siempre ha sido muy generosa con la UNILA, ya es la segunda vez que participa, y tomó un vuelo terrible desde Quito con escala en Perú, donde le tocó pagar lo que están cobrando ahora por tránsito en Perú, en Brasil, un viaje muy largo. Entonces realmente le agradezco por el esfuerzo. Cristina es una escritora, traductora, investigadora independiente, ha sido profesora en varias universidades de América Latina, de Estados Unidos, de Europa, ganador del premio Casa de las Américas, que se mencionaba hace poco también, ¿no? Por el libro, en la categoría ensayo, por el libro Dime si son latinos, escrituras de la diáspora ecuatorial in the USA. Y en los últimos años ha publicado otros libros, como Otra forma de besar, sobre poesía, Lengua y fronteras como el cuerpo, Historias de desobediencia, Crónicas 2013-2021, y podría decirse que ya su alma era de pólvora. Esos son solo para mencionar 3 de sus libros más recientes. Entonces, bueno, muchas gracias, Cristina, por estar acá, y te dejo la palabra. Gracias, Mari. Bueno, buenas noches con todos y gracias de antemano por su hospitalidad para escucharme en español. También es bien difícil seguir a Liz y a su compañera, porque después de eso, que a mí me encantó, me voy a tratar de estar a la altura, pero bueno. Y muchas gracias a Mario y a las amigues de Paqueletra, y que no solo me han recibido en su casa con Maya, sino también están traduciendo mi trabajo, y por eso quiero agradecerle mucho a Paqueletra y a la UNILA, que a mí me encanta venir, la verdad, aunque el viaje sea largo, no importa. Bueno, yo había preparado algo, y que con la ayuda de Mario voy a tratar de, como decía, estar a la altura de Liz, y de que sea un recital ensayístico, pensemos, ¿no? Y ojalá haya tiempo después para preguntas y para conversar. Cuando Mario me había invitado hace unas semanas, pensé en varias cosas, pero sobre todo pensé en una imagen que no está aquí en las diapositivas, que lastimosamente la pared es negra, pero espero que se vean bien. Hay un nuevo trazado continental de las Américas que Estados Unidos anunció, creo que fue el 8 de abril. Si ustedes lo vieron, y en la maestría de estudios latinoamericanos me imagino que será un tema de discusión en algún momento. El secretario de Guerra de Estados Unidos del régimen fascista que es hoy anunció que Ecuador, que está en el hemisferio norte, digamos una parte, ¿no? Porque estamos en la línea ecuatorial, es parte de la nueva Gran América del Norte. O sea, ya no somos el sur global. Esa categoría el Departamento de Guerra de Estados Unidos la acaba de objetar el 8 de abril. Ya no existe, según ellos, ¿no?, el sur global, sino la Gran América del Norte. Ecuador sería parte ahora de la Gran América del Norte en el trazado continental de guerra que hay ahora, que se está ejecutando, ¿no? Entonces esa imagen la dejo ahí como un pin, mientras voy a leer mi trabajo sobre diásporas, y luego podemos hablar de eso. Yo soy de Ecuador, donde vivo y trabajo hace 13 años, cuando retorné después de vivir mucho tiempo justamente en Estados Unidos, en Maryland, cerca de Washington, D.C. Pero si yo no me hubiera ido a Estados Unidos también, si no hubiera vivido ahí temporadas cortas o largas o en otros lugares, de todos modos yo reconocería que vengo de un país migrante, aunque la palabra sea complicada, ¿no? No todos quienes se van son migrantes, y los migrantes hacen muchas cosas, no solamente ir de un punto A a un punto B. Aún así reconocería que en Ecuador está todo hecho de migración, y quizás eso sea un poco obvio estando en una triple frontera, que para mí es un honor y muy importante estar, pero igual lo voy a decir. De todas maneras, viniendo de Ecuador, soy testiga de una diáspora que habita nuestra memoria cotidiana. He visto dicha diáspora hacerse un día tras otro, por décadas, desde que tengo uso de razón. Pero la diáspora ecuatoriana no se nombra. En Ecuador se nombran las remesas. Hoy recibimos 10 millones de remesas, el año pasado recibimos 10 más y así. Pero no se nombra a las rodillas, ni los riñones, ni las columnas vertebrales que hacen el trabajo de enviar las remesas. Cuando yo me fui, salí de Quito, una pequeña ciudad latinoamericana en los Andes y en pleno centro del planeta. Mi forma de irme se llamó beca doctoral de estudios. La Universidad de Maryland es pública y se encuentra en el condado de Prince George. Ese condado en el estado de Maryland en el siglo XIX tuvo la mayor cantidad de población esclavizada de ese estado, era una plantación de tabaco. A esa mayoría afroestadounidense descendiente de esa emancipación
se suma hoy la población 83% latina, o como nos dicen, hispanic, como también nos llaman dependiendo del contexto y de las políticas del nombrar. La mayoría en Maryland es salvadoreña. Yo pienso que viví en El Salvador muchas veces más que haber vivido en Estados Unidos. Es una de las comunidades más grandes del mundo fuera de El Salvador. Diáspora con diáspora. La esclavitud y la guerra civil salvadoreña son fundamentos históricos en Maryland y tampoco se nombran en la historia blanca de Estados Unidos. Cuando la gente buscando justicia dice todos somos migrantes, y lo dice con muy buenas razones, pienso en si tiene pasaporte, si no lo tiene, de dónde viene ese pasaporte, qué visados tiene carnet de estudiante o qué documentos migratorios tiene. En Ecuador, nuestra imaginación está herida por esas barreras. Nos reímos mucho cuando en las películas románticas aparece un amante arrepentido en busca de una amada que parte. Compra un ticket aéreo, corre al aeropuerto, pasa seguridades, la busca y muchas veces la encuentra justo en la puerta de embarque de la sala de abordar. Esas escenas heterosexuales y románticas, cosmopolitas, blancas, no existen para nosotros. ¿Con qué visa llegó el amante desesperado allí? ¿Cómo es que lo dejaron pasar? ¿Por qué no lo detuvo la policía migratoria antes de encontrarse con su amada, ¿no? ¿El amante tenía ya un turno para renovar su pasaporte o el turno le esperaba apenas en 3 meses? En cambio, nos preguntamos siempre quién viajará con visa, quién habrá atravesado el Darién, cómo se encontrarán esas familias que se aman por Skype, Zoom, WhatsApp, o recibiendo la bendición de la abuela como un recado porque la abuela no sabe muy bien cómo usar Zoom, WhatsApp o Skype, creando sin cesar un espacio afectivo transnacional. Hay quienes dicen muy relajados, nos vemos en Miami. Allí en Miami nació justamente Daniel Noboa, actual dictador de la República de Ecuador, heredero de una narcofortuna bananera de una pequeña república donde han acaparado el banano por 4 generaciones. En 2025, Ecuador recibió 7.729 millones de dólares en remesas de casi 3 millones de personas que están fuera. Son 3 millones de 18, es decir, es la 6ª parte de un pequeño país, ¿no? 3 millones en Brasil es una proporción, pero 3 millones en Ecuador es un montón. Y quizás somos más porque no hay cifras ciertas, porque las personas migran con todo su derecho sin papeles, entonces pensamos que son 3 a 4 millones. Ese dinero que está descrito allí nos sostiene, pero no nombramos la fuerza de trabajo que lo produce. Tampoco nos gusta decir que recibimos remesas de las migraciones venezolana o colombiana en Estados Unidos porque hay familias transnacionales que tienen a sus parientes en Ecuador, pero son de Venezuela o de Colombia. Eso le gusta mucho menos decir al régimen de Noboa, ¿no? Que nuestras remesas son la fuerza de labor de migrantes, no solamente ecuatorianos, sino venezolanos y colombianos. La multidireccionalidad de las remesas y las economías que forman nunca son nacionales, lo que discutían ustedes ahora respecto del nuevo cancionero paraguayo, ¿verdad? Ni hablamos lo suficiente de la separación de las familias que forman el transnacional vínculo, remesa que es un vínculo afectivo también, al enviar y recibir no solamente dinero, sino ropa, el regalo del próximo cumpleaños, celulares, medicinas, vitaminas, pañales, incluso, como me dijo alguna vez una compañera venezolana, cuando no había electricidad en Venezuela, quería enviar pedazos de hielo a su madre para mantener la insulina refrigerada como lo necesitaba para su cuerpo. Hoy, mirar los corredores terrestres bloqueados en el continente es una dura contradicción. La frontera de Estados Unidos jamás estará completamente cerrada, pero el riesgo de cruzarla hoy es de muerte. Es decir, no parece que no estuviera migrando nadie ahora, ¿verdad? Y cruzando la frontera de las fronteras, que es la frontera entre México y Estados Unidos, pero no está cerrada. Sabemos que la gente sigue entrando por goteo, mucho más lentamente y con mayor riesgo, por esa frontera jamás se termina de cerrar. Yo no crucé la selva del Darién, pero he visto la huella de esa selva en los ojos de demasiada gente. El riesgo cada vez mortal que corren quienes atraviesan el continente no se puede borrar bajo el universal, todos somos migrantes. Lo universal borra las estrías de esos movimientos. Lo universal designa más bien al viajero cosmopolita como un viajero sin fronteras, que dice, por ejemplo, las fronteras son mentales, no hay barreras, que se despreocupa por el paso, el control migratorio, el perfilamiento.
el motivo literario del viaje, que es donde empezó mi trabajo hace 25 años. Yo muy ingenuamente pensé, bueno, voy a estudiar el viaje en la literatura, ¿no? No me iba a imaginar el fin del viaje cosmopolita en esta época, que es lo que estoy trabajando ahora, ¿no? El viaje, que es un motivo homérico, antiguo, que está en la Odisea, que forma la humanidad, que está en el Popol Vuh, que está en, digamos, en un montón de comprensiones del saber. Tiene significados diversos y muy tensos entre sí. El viaje, el desplazamiento, la migración, el turismo, que me imagino cuánto resuena aquí en Foz de Iguazú, ¿verdad? Hacen cosas muy distintas con los cuerpos. El fin del viaje cosmopolita es justamente la era de las migraciones, ¿no? Ese viajero que corre a ver a su amada con todas las visas del universo no existe, o existe cada vez menos. En cuanto a la migración sin papeles, además, la migración irregular con riesgo de muerte es la forma de viaje que más ha crecido en el planeta en este siglo. Si hiciéramos, no sé, digamos, una economía comparada entre el viaje sin papeles y el viaje de turistas, el grupo humano más grande en este momento en el mundo que se mueve es el grupo que se mueve sin papeles, o sea, con riesgo, ¿no? Más que el turismo. Esa es la industria de las migraciones. Es decir, quienes más trabajan son quienes menos se benefician de su propia fuerza de trabajo. Quien más trabaja se beneficia menos de su propio cuerpo, de la fuerza propulsora de trabajo que produce su cuerpo. Y en lo que se refiere a Estados Unidos, antes de convertirse en latina puede ser, no sé, la diáspora ecuatoriana como Shakira o, no sé, como Enrique Iglesias o Bad Bunny, ¿no? Que no me cae mal, solo estoy diciendo, todo eso es lo latino. La población migrante de Abya Yala, las Américas, toma duras decisiones. Ahí están dos imágenes, y la anterior que ustedes vieron y esta. Ese es el fotógrafo Federico Ríos en el Darién. Justamente es una de las miles de imágenes que hay sobre el Darién, ¿verdad? Pero yo de todas maneras la quería citar porque parece que la frontera se hubiera cerrado y que el Darién estuviera vacío. El Darién está mucho más vacío, pero no está vaciado de personas. Hay gente que se quedó a vivir allí, que está esperando, que no ha renunciado a cruzar. La selva tiene un nuevo trazado también, en donde además hay turismo. Es decir, hay turismo, sobre todo alemán, por ejemplo, que es un turismo, que el turismo oscuro, como se llama el dark tourism, que es este turismo siniestro, que hace el mismo camino de las personas migrantes, solo que con una compañía turística, ¿no? Entonces el Darién también ha trazado sobre el paso de las personas migrantes el paso turístico. Y la otra imagen es un viaje que hice con mi compañero Josep Vecino. Ese es Ciudad Juárez. Para las mujeres también es bien significativo llegar a Ciudad Juárez si podemos, ¿verdad? Ciudad Juárez es el lugar de tipificación de la figura del femicidio a partir del caso del campo algodonero de Juárez, que seguramente ustedes conocen, si no podemos hablar de eso, que tendrá 30 años, ¿no? Y en esa ciudad fronteriza es en donde nació la jurisdicción del femicidio y la figura, el tipo jurídico, ¿no? Entonces, llegar a Ciudad Juárez y mirar las capas, también las capas del femicidio, las capas de la migración, es bien relevante, ¿no? Y esta es una cola de personas, quizás de todos nuestros países o de muchos, que un día que estábamos allí esperaban cruzar. Entonces, a veces esperan 2 meses, a veces 3 meses, a veces tienen suerte y esperan 2 semanas. Pero Ciudad Juárez es un lugar de espera. La diáspora también es una forma de la espera, ¿no? Entonces ya me dispersé, pero estoy esperando a cruzar. Aquí cruzaban sobre todo personas ecuatorianas en ese año, pero podía haber 47 nacionalidades incluso en un día en Ciudad Juárez, ¿no? Entonces es el lugar del campo algodonero, de la producción del tipo jurídico del femicidio a partir de lo que les pasó a las mujeres, y que además fue denunciado, valga decirlo, a partir del trabajo de una poeta, de Susana Chávez, ¿no? Fue en la poesía donde salió la palabra ni una menos, no en el derecho, ¿no? Es un poema de Susana, asesinada en Ciudad Juárez. Digamos, viendo estas imágenes, ¿qué es entonces la transnacionalidad latina que se forma en las migraciones, específicamente en Estados Unidos, ¿no? Que es otro régimen no democrático de los que se están configurando así el día de hoy. Yo me pregunto también cómo esta realidad resuena en Brasil.
dadas las dificultades que tenemos para integrar realidades tan diversas, también cuando concebimos los problemas como nacionales, ¿no? Cuando parece la sociedad nacional la que privilegia un problema, cuando son problemas, no sé cómo decirlo, o sea, diríamos transnacionales, pero son más que transnacionales, ¿no? Y son globales, pero no solo globales, porque se expresan en muchas formas de relación. Por ejemplo, la relación entre Ecuador y Estados Unidos. Hemos nombrado, sin embargo, como latinoamericana una ficción de unión en el continente, con un término acuñado durante el periodo de expansión imperial de Napoleón III. Lo latinoamericano es una ficción imperialista también, del siglo XIX y de Francia, ¿no? Está en el Nuevo Cancionero también como una renovación, ¿verdad? Pero antes fue una ficción napoleónica de expansión. Latinoamérica, ahí está, fue una política de latinidad fabricada en Francia ante la necesidad de situarla como centro de poder justo frente al creciente dominio de Estados Unidos. Fueron intelectuales decimonónicos en las Américas quienes crearon el término que luego se difundió en las metrópolis, ¿no? El proyecto llamado América Latina no contemplaba además a los pueblos saqueados por la ocupación colonial de los imperios español, portugués y francés en siglos anteriores. En el siglo XIX, América Latina es un proyecto criollo asimilacionista. En el XX, esa identidad se afianza en continuidad con el anterior como un proyecto sobre todo letrado, criollo y mestizo, ¿no? Napoleón también se quiso expandir, ¿verdad? Se expandió en México, el emperador fue decapitado en México, no lo pudieron hacer, pero también hubo un intento de Ecuador. Ecuador le propuso a Napoleón ser un pequeño reino de Francia, porque si nos quedábamos sin España, ¿quién nos iba a civilizar? Entonces Ecuador le propuso a Napoleón llamarse el Reino Unido de los Andes, y eso fue un proyecto que fracasó afortunadamente, pero dice mucho de esos movimientos coloniales del 19. Escribe Armando Muyolema, intelectual quichua cañari ecuatoriano. América Latina se descubre enredada desde sus orígenes en una trama ideológica de naturaleza colonial. Deja de ser una convención neutra y pierde su inocencia política y cultural. América Latina es más que una idea. Representa un conjunto de ideales, acciones y representaciones del mundo que, relacionadas entre sí, encarnan un proyecto cultural de largo aliento formulado en términos de una lucha que se libra en dos frentes: en confrontación con la expansión anglosajona y casa adentro, en continuidad del proyecto civilizador heredado de una colonia frente a los pueblos originarios. Por eso Ecuador intentó ser francés también cuando ya no era español, ¿no? En la desesperación de buscar una matriz civilizadora europea. Los pueblos denominados indios estaban llamados a asimilarse dentro de los contornos civilizatorios que marcaba la identidad de lo latino. Pero en 1977, propuesto por el líder aymara Takir Mamani y aceptado en el Consejo Mundial de los Pueblos Indígenas, el nombre cuna de Abya Yala fue adoptado por los pueblos originarios del continente. Ayer estuvimos en el auditorio Leila González en la actividad anterior, está también Améfrica Ladina, es decir, todos esos intentos de nombrarnos o esas políticas del nombrar tienen que ver con una actitud frente al desmantelamiento necesario de esos restos coloniales de América Latina, que no son tan restos, ¿no? Pero irónicamente también, como pasa en la historia, latino es el término que se usa hoy en español, inglés, en Spanglish también para nombrar las diásporas de Abya Yala en Estados Unidos, y alterna también con los usos sexodisidentes e inclusivos de Latinx o Latine, ¿no? Napoleón III nunca habría sospechado que el modo en que nombró su proyecto de expansión se convertiría en una identidad anclada en el país de sus disputas. Al invadir México para evitar que Estados Unidos anexionara más territorios, poner al emperador Maximiliano en esas tierras y luego retirarse, el inventor de Latinoamérica no sospecharía que sería en esa frontera entre México y Estados Unidos y que sería a la vez el lugar de abolición de los bordes. Quienes atraviesan los caminos del continente caminando han hecho de México un lugar de espera, tránsito y fuerza organizativa para empujar cada vez el límite de Estados Unidos. Las diásporas en Estados Unidos se han apropiado del término latino para nombrar su expansión multitudinaria en el norte. De hecho, dicha apropiación proviene también de disputas. Antes,
por ejemplo, cuando existía, no sé si ustedes lo conocen, pero en el tiempo de Julio Iglesias se decía hispánico, ¿no? Estaba siempre bronceado, pero era muy blanco en su pensamiento, ¿no? Y, ¿cómo se dice? Instrumentalizó mucho su identidad de hispano, por ejemplo, cuando se formó la industria del crossover con Estados Unidos y la música en español, cuyo centro era Miami, que es a la vez el centro de las dictaduras de derecha latinoamericanas que se encuentran allí, por ejemplo, Daniel Noboa también, ¿no? Entonces todo eso se cruza en lo hispánico, ¿no? En Ciudad Juárez, que tiene del otro lado el estado de Texas, la gente de ascendencia caucásica y anglo, más que decirse como latina o la mezcla, se dice hispánica, y es una forma de crear una interrupción, ¿no? Mi relación es con España y no con América Latina, porque eso me convierte en una persona racializada. Entonces el pensamiento blanco de Texas, por ejemplo, que es muy importante porque ahora influye mucho en el trazado continental, en las prisiones, en quién asesora la construcción de prisiones en el continente, es un pensamiento que está unido a lo hispánico y no lo latinoamericano. El Caribe, Cuba, Brasil, la presencia boricua, las migraciones centroamericanas, aquellas provenientes de los países andinos o el cono sur, se ven resumidas bajo ese paraguas panidentitario de cultura latina. Es una categoría fluida, en tanto reproduce una falsa noción de universalidad. Lo fluido es un problema, ¿no? Es bien problemático porque, digamos, no en términos de género significa otra cosa, pero en términos de lo universal latino. Parece que no hubiera estrías, que nos dicen latines y todos somos latines, no importa cuál sea el origen de la migración, ¿no? Si es una migración tzotzil o aymara, quichua, shuar, amazónica, no, digamos, se vuelve universal y se vuelve legible. Ese es el problema, ¿no? Que Estados Unidos quiere que seamos legibles y esa legibilidad es latino, ¿no? La descongestión entre geografías, culturas, lenguas, historias políticas produce otra vez un universal problemático, justamente porque quiere mostrar una homogeneidad, como la ha elaborado Bárbara Kazan desde la teoría de la traducción. Y aquí la teoría de la traducción es muy importante porque justamente habla de que lo fluido en términos de la traducción es un problema, porque no hay diferencia, no, algo fluye sospechosamente bien. Son las multitudes en movimiento las que han cruzado las fronteras alguna vez trazadas por el Segundo Imperio Mexicano, el Segundo Imperio Francés, el Imperio de los Estados Unidos de América, la Gran Norteamérica declarada como continente el 8 de abril de 2026. Son esas multitudes las que han develado su carácter ficticio, pero tangible en los cruces de los nuevos trazados. Lo latino es, a la vez, la forma de una nueva expansión. Puede ser de una expansión migrante, pero va en dirección contraria a los imperios. Los pueblos que caminan debilitan el poder limítrofe de esas naciones. Lo latino opera también como un relato de asentamiento, puede ser también, ¿no? Las migraciones desde los Andes, las Amazonías y otros lares se despliegan en el espacio y el tiempo con sus propias características. Se migra en quichua, se migra en portugués, se migra en aymara, en tzotzil, se migra siendo una persona trans, se migra con discapacidad, se migra en silla de ruedas, se migra con movimientos diversos, y con la lengua y el cuerpo que se tiene se sale de un mundo. La formación de las culturas chicanas, por ejemplo, amalgamadas sobre todo en la frontera con México, abre la grieta con su relato de mixtura y de resistencia. Las migraciones que se asientan del otro lado de la frontera, o sea, en Estados Unidos, confluyen en la formación de una designación común, lo latino. Entonces, a veces yo misma viviendo en Estados Unidos me imaginaba lo latino como una forma de alivio, ¿no? Ya llegué, por fin, crucé, y la pertenencia que puedo formar ahora es una pertenencia latina. Puede ser también eso. La legibilidad de lo latino cobija muchas migraciones provenientes de Abya Yala y difumina a la vez la multiplicidad de los orígenes. Ese es el problema, ¿no? Cuando se borra el origen, cómo se vuelve todo muy uniforme. Entonces Shakira y, no sé, y Gloria Anzaldúa, las dos son latinas. ¿Cómo diferenciamos, verdad? Estoy diciendo algo bien problemático, yo sé. Pero las dos son llamadas latinas, ¿no? Una campesina que formó el movimiento chicano lésbico de tránsito y llamó ontología del tránsito a esos movimientos, y Shakira.
Los pueblos y las naciones del continente, aquellas procedentes de estados plurinacionales como el ecuatoriano y el boliviano, también son nombrados en Estados Unidos a través de la legibilidad de lo latino, a pesar de su exclusión del proyecto civilizatorio llamado América Latina. Las migraciones de pueblos originarios y naciones de Abya Yala a Estados Unidos delatan los límites de esa confluencia. A veces hay falsas convergencias también, ¿no?, en esa denominación. Por eso podríamos decir que lo latino se presenta hoy como una búsqueda dada por la reivindicación de la multiplicidad y no de la universalidad. La persona que está allí es Dolores Cacuango, es una pensadora, lideresa, luchadora campesina, quichua o tabalo, del pueblo Otavalo de Ecuador. Es uno de los pueblos y naciones del estado de Ecuador. Y Dolores Cacuango fue una de las mujeres que creó la resistencia contra el Estado Nacional de Ecuador en estas décadas, y lo hizo desde la provincia de Imbabura. Y aquí cabe explicar también que la provincia de Imbabura, que es una provincia que contiene en su territorio a varios pueblos quichuas y que es quichua hablante, también tiene allí una de las ciudades quichuas más grandes de Abya Yala, que se llama justamente Otavalo. En esa ciudad fue la primera vez que el Estado de Ecuador, en el mes de octubre que pasó, o sea, hace 6 meses, puso en marcha un operativo de represión en una revuelta social con la asesoría directa del agregado militar israelí que estuvo presente en Ecuador, y usaron el modelo gazatí de represión y de aniquilación de líderes indígenas, con humillaciones racistas y con humillaciones justo a los jóvenes imbabureños, con el mismo procedimiento gazatí, ¿no? Entonces, es importante mencionar a Dolores Cacuango, que es justamente una de las lideresas de estas resistencias históricas, porque otra vez está la forma nacional de ese Estado endurecido en el presente. Por ejemplo, el Estado ecuatoriano siendo asesorado por Israel es una amenaza que se cierne siempre y otra vez de diferentes maneras. Por eso convoco la imagen diaspórica nacida en las luchas del movimiento indígena ecuatoriano y a una de sus figuras fundamentales, Dolores Cacuango. Esa imagen diaspórica que ustedes tienen ahí, repetida en numerosos contextos de lucha, ha sido una consigna más o menos durante 70 años quizás. Somos como la paja de páramo que se arranca y vuelve a crecer, y de paja de páramo sembraremos el mundo. Esa imagen diaspórica, con la punta de sus espigas, dice del exceso ingobernable de las migraciones que desbordan lo latino y que por vía de su voluntad de movimiento resisten la asimilación, como la resistieron hace 533 años. Continúa Armando Muyolema. Un proyecto cultural por venir se hace patente en la poderosa formulación metafórica de Dolores Cacuango. Cubrir de paja el mundo es dar una posibilidad en el presente y en el futuro a una cultura y a un pueblo condenado a una existencia subterránea. Las migraciones, el arribo a Estados Unidos y lo latino se amplían con esta dimensión de la diáspora, cuyos tránsitos de siglos impiden hoy la imagen de lo latino como expansión homogénea, como expansión de una universalidad. ¿Qué sería la diáspora entonces? ¿Qué se escribe en condición diaspórica? ¿Cuáles serían las diásporas de las que somos parte si no vivimos en el lugar donde nacimos, o si nos consideramos parte de antiguas diásporas que vienen de otros viajes en barcos más antiguos, ¿no? Estar fuera del lugar hace escribir, o hallarse en busca de un lugar. Describir desde la memoria un lugar pasado, o atisbar con palabras un recodo del presente. Podría ser todo esto junto. Las palabras proveen quizás de un domicilio. Se llama diáspora a una forma de la pertenencia fundada en el acto de haberse marchado, de haber tenido que irse o haber deseado partir. La diáspora puede ser también un modo del afecto. Los pueblos diaspóricos respiran a través de océanos que dibujan estelas de adioses muy antiguos. El amor se hace en la distancia entre la tierra que se amó, o no tanto, y aquella a la que se arriba entre el ansia y el alivio. Hay pueblos que se dispersan a lo largo de montañas, selvas y desiertos sin mojarse en el mar, pero algún naufragio siempre acecha. Las diásporas hace tiempo rebasan aquel viejo emparejamiento origen-destino. Hace mucho tiempo no salimos de A y llegamos a B y ya.
Los pueblos van, se desvían, abren un tercer camino, retornan, saltan, esperan a que baje la marea, recalculan. A veces pisaremos también tras mucho tiempo, como si jamás hubiéramos estado en él. ¿Es eso un retorno? Se llama latine solo quien ha llegado a un sueño o quien se fue también, dejando su piel en la labor. Se llama diáspora al latir del tiempo, por lo menos en 2 lugares. Quien llega a un lugar se ha dividido entre su origen y un umbral de incertidumbre. En ese resquicio hay palabras nítidas y a la vez titubeantes. Quizás sean dichas en una nueva lengua, quizás ensayen sonidos que nunca antes han pronunciado. No sé si les pasa, pero cuando uno cambia de lengua despierta músculos que no habíamos usado antes, ¿no? O cuando nos reímos en otra lengua se activan otros músculos, eso es así. Quizás sean dichas en otra lengua, decía. Hay pequeños grandes pueblos que emprenden largos tráfagos y entre su grandeza y el camino hacen su diáspora. Esos pueblos viajan en memorias tan diversas como cambiantes. No se conforman con una sola historia y la forjan entre vacilaciones, pero jamás en silencio. Esta aproximación al movimiento desde la escritura, las escrituras de la diáspora, busca alimentar la reflexión sobre lo literario desde consideraciones que provienen también de la geografía crítica, por ejemplo, el espacio, los estudios del cuerpo, las migraciones, el pensamiento sobre frontera, las lenguas fronterizas y la teoría de la traducción en sentido amplio, a fin de promover una comprensión de asuntos complejos como, por ejemplo, la producción textual en inglés que se origina en Ecuador y que pasa por el tamiz de la traducción con diversas estrategias. Aquí es donde ya el motivo homérico del viaje o el viaje cosmopolita ya no caben, ¿verdad? Hay un desborde enorme en el cambio de lengua y sobre todo en el mismo prejuicio, incluso, por ejemplo, que hay en Ecuador, cuando los académicos hablan de literatura nacional y dicen, bueno, y eso que pasa en Estados Unidos, no sabemos qué es, ¿no? Y es parte del Ecuador transnacional, diaspórico, que produce unas escrituras y además algo que es muy importante, de gente que fue migrada de muy pequeña a Estados Unidos de manera irregular, con enorme riesgo, y que ahora creció y tiene un relato transnacional de Ecuador y además se siente estadounidense o no. Incluso hay académicos antiimperialistas que han despreciado esa migración en nombre de un antiimperialismo que necesita justamente ser antiimperialista considerando las diásporas, que es más complejo, ¿no? Y menos dogmático, creo, también. La aproximación al movimiento, decía, o los vínculos entre escritura, movimiento y traducción en la producción textual del siglo XXI forman unos archivos, y aquí viene una pequeña consideración metodológica pensando que es la clase inaugural. Hay estos archivos, ¿verdad? Que no, por lo menos en Ecuador, no mucha gente considera, justamente porque están fuera de la comprensión nacional. En las librerías ni siquiera los libreros saben qué hacer. Lo pongo como literatura ecuatoriana, lo pongo latinoamericana, no es, pero gringa tampoco, ¿no? Y es lindísimo porque no hay un lugar, hay que crear el lugar, ¿no? Los vínculos entre escritura, movimiento y traducción, decía, forman archivos que ponen en tensión nociones como literatura nacional, lengua materna, pertenencia, crítica nacional, construida sobre una implícita noción fundante de inmovilidad. Esos archivos parecen inmóviles, ¿no? Archivos cerrados, una lengua definitiva, comunidades hereditarias. Por otro lado, las migraciones, los tránsitos sexuales, los desbordes de la identidad en varias dimensiones, hace tiempo ya establecieron un campo transnacional de escrituras y un campo trans de varias maneras que dialogan con la noción de origen, pero no tienen relación de pertenencia estricta con ella. De orígenes varios, pero de condición diaspórica, esas escrituras impugnan los imaginarios del nacionalismo, y el nacionalismo es heteronormado, no quiere que una persona se cambie jamás el nombre, que recupere su nombre indígena, por ejemplo, su nombre ancestral, o que cambie de nombre porque cambia de género, ¿no? Todo eso es el nacionalismo hoy, es un nacionalismo restaurativo de una masculinidad muy fuerte también, y bélica además, ¿no? Decía, los imaginarios del nacionalismo y sus expresiones heteronormadas para abrir mundos transnacionales, transatlánticos, transfeministas y pos de políticas de escrituras heterolingües. Al mirar esta producción textual a través de sus confluencias, aparece un campo de escritura conectada por medio de Ecuador, en el caso de mis estudios, ¿no? Puede ser de cualquier lugar, como elemento común de origen nacional,
y hecha desde Estados Unidos y muchos otros lugares, en vaivenes múltiples que dan cuenta de la potencia que lleva en sí la diáspora, la inestabilidad, ¿no? El desorden de lo nacional. El desplazamiento funda modos inestables del relato y materialidades muy cambiantes. Las lenguas que adquirimos, las que aprendemos mal, entre comillas, las que medio hablamos, las comunidades inesperadas que construimos, forman paradigmas alternos a los que conocemos para vincular escritura, pertenencia y literaturas nacionales. Ese nudo se hace contra el sedentarismo, es decir, contra la identidad como modo de confinamiento. Sin ignorar los diversos modos en que las identidades funcionan como estrategia y forma de pertenencia, el movimiento expone su plasticidad. Entre otras funciones que cumplen, las lenguas que hablamos operan como entidades reguladoras compuestas por índices de clasificación que atraviesan nuestras subjetividades. La lengua nacional, la lengua materna, la lengua como sistema lingüístico cerrado, las lenguas cuyas gramáticas solo se dividen en masculino y femenino, han determinado nuestros modos de ser sin que hayamos descompuesto del todo sus dimensiones. Descomponer las dimensiones que nos constituyen como hablantes, escribientes, cuerpos, corporalidades, nos conduciría a mirar en la lengua los desbordes que en ella produce nuestra vida contemporánea y, la verdad, nuestros mismos cuerpos, ¿no? Sigo a Edouard Glissant respecto del imaginario de las lenguas. Y dice Glissant: aquello que caracteriza nuestra época es lo que yo llamo el imaginario de lenguas. Lo que dice Glissant en esta cita que iba a leer, que es un poquito larga, para poder cerrar con el último punto, él dice: en el siglo XVIII-XIX, un escritor, en masculino lo voy a decir y con A mayúscula, ¿verdad?, el letrado, estaba escribiendo solamente en alemán, solamente en italiano, que eran lenguas que se habían formado en los siglos anteriores, ¿verdad? Y no tenía en cuenta las otras lenguas porque no estaban en su radar, ¿no? En el siglo XXI eso es imposible, y en el XX, cuando escribe Glissant también. Si yo escribo desde las Antillas, ¿cuántas lenguas hay? Si yo escribo desde Foz de Iguazú, pero ni hablar, ¿no? Si escribo en cualquier lugar, estoy en contacto con otras lenguas y otros lenguajes. Entonces él dice, hoy en día, aunque un escritor no hable esa otra lengua, tiene en cuenta en su oído, ¿no? Creo que tiene también en su sistema, y si es una persona no oyente, igual la tiene en su realidad, digamos. Hay una sonoridad, unos campos sonoros, donde la existencia de las lenguas de su entorno y proceso de escritura no se puede olvidar. Por eso podemos decir que no escribimos de forma monolingüe. Y me pregunto ahora qué significa eso, por ejemplo, cuando Estados Unidos borró la página web de la Casa Blanca en español, cuando está prohibido hablar en español por riesgo de muerte o de captura del ICE. ¿Qué significa no ser monolingüe cuando Estados Unidos está en un proceso de monolingualización, que es parte de la guerra, es parte de la actitud bélica que tiene, ¿no? Esa realidad desborda la noción misma de lengua como un sistema impenetrable de signos externos a ella. Por ejemplo, en las mixturas del Spanglish, el portuñol, el criollo palenquero, las escrituras de este continente que provienen de las diásporas forman un cuerpo y también un corpus. Llamemos a ese corpus un corpus de fuga, ¿no? De legítimo derecho a la fuga, como ha dicho Sandro Mesadra, estudioso de las fronteras. Aunque clasificadas en imaginarios institucionales del Estado o la universidad como literaturas nacionales, las escrituras diaspóricas desbordan esa pertenencia. Llamo corpus de fuga al conjunto posible de escrituras que se producen a raíz de una partida, un cambio de lengua, el quiebre, el colapso de una identidad, un colapso feliz de una identidad, a partir de una pérdida al desplazarse del lugar considerado raíz. Dicha escritura constituiría la posibilidad de hacer de la pérdida una reconstitución subjetiva a partir de sus procedimientos: el registro, la rememoración, la perspectiva, la traducción, la creación de un lenguaje ya jamás anclado en la mirada nativista. Un corpus de fuga estaría dado en definitiva por una resistencia contra la identidad. Este corpus de inmediato establecerá correspondencias con lo diaspórico, determinado por el espacio, por ejemplo, porque sé que decir que hay una resistencia a la identidad es bien problemático también, ¿no? La identidad muchas veces es un lugar de refugio, hablábamos hoy con Mario, puede haber un refugio, puede haber una especie de casa en una identidad, ¿no? ¿Qué pasa con el movimiento, ¿no? Por efecto de esta relación, el relato se vuelve inabarcable en un solo archivo, mientras el espacio donde esto sucede
concebido como inmóvil en su comprensión geográfica tradicional, se vuelve inestable, desordenado. Por ejemplo, entre Ecuador y Estados Unidos no hay una frontera, hay 8 países, pero hay una frontera entre Ecuador y Estados Unidos ahora, y es cada vez más clara, ¿no? Y cada vez más explícita, ¿no? Un recurso es la militarización del espacio, la masculinización de los niños y los jóvenes, por ejemplo, en la transformación de masculinidades bélicas, son formas de expresión de esa frontera. Estas tensiones demandan búsquedas de expresión que rebasan la lengua nacional, no solo por la traducción. La mezcla se vuelve una condición del relato, el caos de léxicos, acentos, sonoridades, el switching producen un concepto distinto de lengua, por tanto, del instrumento de expresión humano en sí mismo. El movimiento así entendido lleva al extremo el instrumento de expresión. La lengua se diasporiza. Un corpus de fuga, entonces, no se reduce a coincidencias temáticas, no se trata de movilidad humana, porque ese es el nombre institucional, ¿verdad? El Estado, OIM, ACNUR, hablan de movilidad humana, no hablan de las migraciones como movimiento social. Un corpus de fuga no se reduce entonces a migraciones, retornos, deportación, desplazamiento, aunque ese sea su gozne fundante. Más allá de eso, explora en lo que conocemos como escritura las dislocaciones que dan cuenta de una insuficiencia en el instrumento de expresión. Cuando ya no hay palabras para nombrar lo que somos, ahí empieza lo interesante también, ¿verdad? La búsqueda del nombrar. La lengua, por fuerza de su voluntad de nombrar, se convierte en una condición creativa. Por ello, no es posible limitar la definición de diáspora a la geografía. En un corpus como este tendría lugar una diseminación del sentido también, que al expandirse debilitaría la comprensión sedentaria de nociones como autoría, archivo, identidad o yo, ¿no? El sedentarismo en español también es la forma en que los médicos dicen usted no está haciendo deporte, ¿verdad? Pero más allá de ese sedentarismo, esa es la sedentarización de estas nociones, que es más antigua que la palabra que se refiere hoy al deporte, o a los gimnasios, o a la cultura del wellness, ¿no? Las escrituras en diáspora que forman este corpus de fuga concreto no están afiliadas a literaturas nacionales, creo que en eso ya insistí, ni el Archivo Nacional es su unidad de investigación más adecuada. Se producen en otros entornos, integran lenguas mixturadas, estéticas descentradas y no buscan necesariamente legitimarse en la literatura de su país de origen, ¿no? Yo he escuchado muchas veces en Ecuador a los académicos de comprensiones nacionales de la literatura decir no nos interesan esas escrituras en Estados Unidos, ¿no? Pero antes de eso, a esas escrituras no les interesan los académicos que les dan el estatus de literatura al situarlas en archivos nacionales. A partir de esta reflexión, entonces, podemos preguntar qué supone la existencia de un campo transnacional heterolingüe de escritura en relación con las nociones de literatura y lenguas nacionales. Aparece aquí la pregunta por el acopio, ¿no? ¿De dónde sacamos esas escrituras? ¿Dónde están? ¿Cómo se publican? Por ejemplo, muchas de esas escrituras se publican en fanzines, son autopublicaciones, son publicaciones, por ejemplo, de autoras, autores queer que en Estados Unidos no son publicados por las editoriales más corporativas, las más grandes, entonces empiezan en autopublicaciones que son producto de procesos comunitarios, migrantes, latinex, de personas queer que publican para su comunidad. Entonces son gestos comunitarios de enlace también a través de la lengua, ¿no? Del español, del spanglish, etc. Las escrituras que declaran una partida, un trayecto, quizás un arribo, muestran la itinerancia como su razón de ser. Irse, transitar sexualmente, lingüísticamente, geográficamente, descansar, aliviarse en la llegada, estarán hechas del movimiento evidente de la migración y de otros movimientos interiores también. Arrancarse de la tierra firme, hacer el duelo de los adioses, aplazarlo, ir hacia otra lengua o tener conciencia de que ella espera, desconocida, con palabras nunca antes pronunciadas. Las he llamado contrasedentarias, son movimiento, lo convocan, insisten en no asentarse, aunque no dejen su punto de partida. Por ejemplo, Ecuador. Al congregarlas y buscar sus afinidades, la mirada que se quiere contrasedentaria podrá trabajar en ese corpus, metodológicamente no podrá organizarlo. Este podrá ser germinal, inestable, equivocado, en progreso, prueba-error, expresión de una verdadera ontología del tránsito. Ese es el ejemplo de un corpus de fuga en progreso, por ejemplo, desde el Ecuador, ¿no? Podrán ser otros,
pero aquí va a haber ejemplos de tres fragmentos cortitos que les quería leer de tres autoras y autores que están en la diáspora, ¿no? Sonia Guiñanzaca es una persona queer, no binaria, que iba del trabajo y luego empezó a escribir en inglés y todas sus novelas están escritas en inglés, son novelas bien vanguardistas, experimentales, cultas, si se quiere, ¿no? Porque siempre le dijeron que no era suficientemente inteligente como para escribir, parece, ¿no? Como en inglés. Lo leí en algún lugar y ese cambio de lengua supone que ahora que él busca la traducción de su obra, yo traduje una de sus novelas, justo ahora la terminé, lo traduje a su propia lengua, que también es otro tipo de movimientos, ¿no? Y fue bien interesante hacerlo. Puse Guayaquil más IA porque... no importa, si pásale nomás. Sí. Porque esa novela de la que está la cita ahora en el siguiente slide, esa novela es bien fuerte leerla porque es sobre un grupo de hombres que son secuestradores estadounidenses. Nunca dice ICE la novela, ¿no? Pero son secuestradores que usan la inteligencia artificial para desarrollar centros de datos, lo que está pasando ahora. Y en esos centros de datos cruzan, por ejemplo, los datos de las personas migrantes, ¿no? Yo fui al supermercado hoy, entregué un cupón de leche de $2 para no pagar por mi leche. Y como entregué el cupón junto con mi documento de identidad, entonces los secuestradores sustraen esos datos y arman una gran inteligencia artificial en el país para secuestrar a las personas, que es lo que está pasando ahora. Y la novela era ciencia ficción hasta el 2024. Ahora yo le digo a Mauro, es una novela que se volvió documental, ¿no? Como que se desplazó de la ciencia ficción a lo documental. Y es una de las citas, justamente la que ustedes ven, donde los secuestradores están explicando, ¿no? Ahí se explica cómo los proveedores de datos arman los centros y con esa data dura. Mauro es además programador informático, entonces lo pude entender muy bien. Hacen cosas para que los personajes se sientan además vigilados, incluso fuera de Estados Unidos. Cuando son deportados a México o Argentina, siguen pensando que alguien los está vigilando, ¿no? Entonces una sociedad de la vigilancia. Esos son tres ejemplos así muy breves de un corpus de fuga que era la propuesta, el punto último, y muchas gracias por haber escuchado. Muchas gracias, Cristina. Abrimos entonces para preguntas. Podemos juntar 2, 3 preguntas. Por favor. Buenas noches. Mi nombre es Clarencheli. Estuve en Ecuador en 2013. Sí. Yo hice el viaje con los coyotes para vivir acá en el Brasil. Pero cuando usted estaba hablando, creo yo, hace mucho tiempo que yo soy de Haití. Hace mucho tiempo que yo estoy hablando acá en esta universidad y tiene un comportamiento de muchos alumnos delante de los estudiantes haitianos. Pero yo me di cuenta en esta exposición, usted no habla del Gran Colombia, habló de Brasil, Cuba, no habló de Haití. Porque sin Haití, sin la misión de Simón Bolívar, en Haití no habría América Latina. Es verdad. Pero yo no estoy diciendo que las demás personas, los otros países, tienen que ocuparse de los asuntos de los haitianos. Los asuntos de la República de Haití son los asuntos de una república autónoma, pero adentro de una universidad de integración, hace 2 veces que yo soy nuevo acá. Olvidar Haití todo el tiempo en la historia de la América Latina, cuando uno habla
muy fuerte, América Latina, es muy bueno, salió muy bueno para quien que oiga esa posición. Y también me di cuenta también que no tuve, yo no sé la manera, no tuve la referencia de Martina Carrillo y Francisco de Yesco en Esmeralda también. Cuando me fui, tengo un gran hermano a donde que tiene una fuerte población de afrodescendientes. Pero cuando empecé a oírte, solamente apareció el hombre de 1800 que trabajaba en una plantación, pero los negros en Ecuador que lucharon por la independencia y también después tuvieron indígenas que entraron en esta lucha y son olvidados. Es una cuestión que los alumnos, las alumnas que están aquí, no se olviden de Haití. Uno tiene que tener respeto por la lucha de los haitianos con Simón Bolívar, que dice, Dessalines dice, libértalos en nombre de Haití. Pero yo he visto que la memoria de Napoleón fue colocada adelante. Es una perspectiva como activista intelectual. Yo hablo por yo. Hace 13 años que yo vivo aquí. Trabajé en las cuestiones de migración, trabajé con el gobierno, pero yo veo cuando nosotros, las bases, los intelectuales, las personas que dicen que tienen la presencia, no ponerlo en la evidencia para luchar contra el racismo, uno tiene que rever los contextos de esta lucha, América Latina y todos los contextos. Gracias. Buenas noches. Me llama mucho la atención este relato que usted trata acerca de la intención migrante. Hay varios textos del Caribe. Por ejemplo, Lidia Vega tiene un cuento que se llama Encarangulado, que es una historia acerca de un haitiano, un dominicano y un cubano que toman una balsa y van hasta Estados Unidos. Se desarrolla todo ese problema que tiene el Caribe, precisamente de no encontrarse como lugar común y tampoco encontrarse como lugar geográfico. Encontrar en América del Norte, encontrar supuestamente una intención de identidad, más no es una intención de identidad. También me hace recordar un escritor estadounidense dominicano que se llama Junot Díaz, quien escribe también al respecto de esta problemática que existe entre migrantes latinoamericanos, caribeños, en los Estados Unidos. Y también un texto de Mayra Santos, una escritora puertorriqueña, que habla acerca de los olvidados de la no nación, precisamente de esas personas puertorriqueñas que no se sabe si son caribeñas, no se sabe si son estadounidenses, etc. Y también un texto muy importante de Alejo Carpentier, que es El reino de este mundo, en relación a lo que decía el compañero acerca de Haití, que también habla de la diáspora de África, pero en Haití, y cómo esa construcción o esa intención de ese nuevo mundo supuestamente, donde no hay de pronto un sustento de la relación identitaria. Y entre tanto, uno de Manuel Zapata Olivella, que es Changó el Gran Putas, precisamente. Todas estas intenciones, creo yo, están hoy día es el núcleo central, por decirlo de una manera, de una literatura que no encuentra espacio ni en Norteamérica, por evidentemente ser hispana, ni tampoco encuentra espacio en nuestro mundo, porque tampoco se identifica. Y creo yo que ese es el inconveniente realmente de las migraciones. No solo hablando de las migraciones actuales, sino de todas las migraciones que han existido en la humanidad, ¿no? De no encontrarse, incluso cuando se encuentran, intentan buscar una identidad, pero es muy minúscula, que no tiene fuerza y muchas veces que no tiene voz. Muy agradable haberla escuchado. Muchas gracias por esta conversación. Muy amable. A ti por mencionar la aventura. No, tranquila. Bueno, yo aprovecho entonces para hacer un comentario. Pero ¿no? Es para 3 y ahí respondes, ¿te parece? Claro, sí.
Entonces, bueno, yo quería hacerte dos preguntas. Una, me gustaría si puedes hablar un poco más, que en algún momento mencionaste la masculinización de los niños como parte de la nueva fronterización, ¿no? Si podrías hablarnos un poco más, porque lo mencionaste un poco rápido, Sí, quería sí. entender un poco mejor. Y lo segundo es preguntarte por otra discusión que muchas veces aparece en la literatura, en la cultura latinoamericana, que es un poco la relación escritura-oralidad, ¿no? Cómo se relaciona esta escritura con aquellos que no escriben, con tradiciones más orales, ¿no? ¿Cómo lo lees? A ver si me acuerdo de todo. Muchas gracias por tu observación primero. Yo creo que no podemos asumir que cuando no mencionamos algo es un producto del olvido. Puede ser producto de políticas de conocimiento, por ejemplo. Entonces, yo no lo... ¿Me recuerdas tu nombre? Cheri. ¿Cómo? Cheri. Jedi, yo no lo menciono porque lo mencionan mis compañeras que trabajan en eso, ¿ya? Entonces ni siquiera me siento autorizada muchas veces a hacerlo. Entonces no podemos asumir que no mencionar algo es un producto del olvido. Eso es muy automático, me parece a mí, ¿no? Sí te digo, en cambio, que es producto de diálogos que solo producen, si quieres, segmentos de conocimiento parciales, y esta es una propuesta metodológica para armar otros corpus de fuga, justamente, ¿no? Te puedo decir, por ejemplo, que lo trabaja Juliana Ortiz Ruano en Ecuador, ¿no? Ella trabaja desde la isla de Limones, que es una isla pequeñita que habrás visto quizás, que está frente a Esmeraldas, ¿no? A la costa del Pacífico, que es frontera con Colombia, por ejemplo. Habrás visto quizás el trabajo de Juan Montaño Escobar, gran cronista esmeraldeño, ¿no? Ellos están trabajando no solamente las migraciones afroecuatorianas y de frontera con Afro-Colombia o con Colombia, con el Pacífico, por ejemplo, sino también el desplazamiento interno forzado que produce otras masculinidades en este momento enormemente perfiladas en la guerra que estamos librando, ¿no? Tal vez has escuchado también de Esmeraldas Libre, colectivos que son parte de las luchas antirracistas, pensadoras cartageneras en Quito, por ejemplo, como Kelly Pernet Pareja, ¿no? Entonces hay todo una intelectualidad afroecuatoriana que lo está haciendo, ¿no? Entonces me das la oportunidad de mencionarlo, pero yo no lo voy a hacer porque no me siento autorizada a hacerlo también, ¿no? Y por otro lado, esta propuesta sobre todo es la recuperación de escrituras diaspóricas andinas del Ecuador, y en esos autores y autoras que tú viste no están, porque son otras, sobre todo, por ejemplo, esas migraciones que ahora están siendo escritas de Estados Unidos, son quichua cañaris, son otavalos, son mestizas, ¿no? Entonces no puedo, o sea, me parecería más bien irrespetuoso forzar un corpus para cubrir todas las, ese paraguas enorme que es lo latino, por ejemplo, ¿no? Y la otra cosa que para mí es importante que valga la observación metodológica al tratarse de una lección inaugural de un programa tan relevante, todo conocimiento es parcial y es temporal. Esa era la propuesta, ese corpus siempre se tiene que completar, ¿no? Eso para mí proviene, por ejemplo, de epistemologías feministas. Todo conocimiento es parcial y es temporal. Yo he nombrado las diásporas andinas que están en Estados Unidos, ¿no? Las otras diásporas, por ejemplo, la diáspora afroecuatoriana que está en todo el país, además, no solamente fuera, tiene otras miradas, ¿no? Y en relación con Colombia, por ejemplo, lo que tú mencionas, Simón Bolívar, me llama mucho la atención, porque Simón Bolívar es leído como un genocida en la frontera Ecuador-Nariño, porque hubo un genocidio en Pasto, ¿no? Entonces podríamos entrar en esas tensiones que son productivas, me parece, con lo que tú dices, justamente para volver a comprender Haití, para volver a comprender qué pasó, por ejemplo, con la primera nación libre de todo el mundo, que es Haití, y por qué no se nombra ahora en todas las diásporas de las que estamos hablando, por ejemplo. Eso a mí me queda como pregunta, ¿no? Pero el signo de Simón Bolívar puede ser también problemático leído desde esta perspectiva. Leído entre la frontera de Ecuador y Colombia, es nombrado como un genocida, ¿no? Entonces podríamos, y me encantaría seguir discutiendo ahora después de la charla, pero solo señalo unos puntos para responder esto que dijiste, que es muy relevante, ¿no? Napoleón es un santo. No, eso es lo que acabo de decir. Lo citó. Ajá, críticamente, justamente, ¿no?
Ya, eso espero que se haya entendido. No era una intervención pro-napoleónica. No, espero que no se haya entendido así, porque si no fracasó toda la conferencia. Respecto de Maya Santos Febres, estaba pensando, y de Junot Díaz. Con Junot Díaz te digo muy honestamente, como tiene acusaciones de extractivismo de algunas diásporas, entonces en la narrativa de él a mí se me hace muy problemática, porque fue de estas narrativas latinex que se convirtió en un fenómeno industrial bien interesante, pero y además tiene acusaciones de abuso sexual. Entonces, como narra abuso sexual en su obra, ya está reconocido. También me preguntan estas políticas de los corpus de fuga que armamos, ¿qué lugar ocuparía hoy? Porque es un lugar bien interesante el que tú señalas, porque al ser un abusador sexual industrializado a través del discurso latinex, y luego venir que vienen todas estas estéticas tan potentes como la de Mayra Santos Febres, la misma Sandra Cisneros, que es su contemporánea, y viene todo este Caribe diasporizado, digamos, con esa producción textual. Para mí una pregunta, por ejemplo, al corpus de fuga bien importante sería qué lugar, o sea, si revisamos, si hacemos revisionismo con Junot Díaz, ¿qué lugar ocuparía? Ahora me haces pensar en eso, a ver, ¿cómo lo podríamos encajar allí, no? Y cómo esos corpus de fuga, por ejemplo, hablando de Juliana Ortiz Ruano, que es una narradora muy, muy impresionante afroesmeraldeña en Ecuador, por ejemplo, ellas dialogan mucho, Mayra Santos Febres y Juliana Ortiz Ruano, ¿no? Cómo ellas también han producido sus corpus de fuga propios, de los cuales de verdad no me siento autorizada a apropiarme, pero sí los puedo amplificar y decir hay que leerlos, ¿no? Y cómo ellas en esos corpus justamente han excluido las propias violencias que ellas han vivido, entonces han formado corpus ya con otras políticas de acopio. Entonces, bueno, solo para decirte que me dejas pensando en muchas cosas y que gracias por eso. ¿Qué pasaría con Junot Díaz? Ahora me quedo pensando, pero bueno. Y respecto de la frontera y la masculinización, si lo dije, digamos, parece que no es parte de este trabajo, ¿verdad? Pero en los últimos meses, cuando yo trabajaba esto, Ecuador todavía no había aceptado ser frontera sur de Estados Unidos. Pero el crimen organizado y el narco ya habían retrasado las fronteras, ¿no? Como lo habrás visto tú o quien haya pasado quizás por Ecuador, esas fronteras están ahora determinadas por el capital transnacional del narco y por el crimen organizado. Entonces, nosotros hablamos aquí de migraciones y de escritura, de literatura, ¿no? Pero a la vez hay un camino, una capa superpuesta a esas escrituras, que es la declaración abierta de belicidad de Estados Unidos. O sea, es una guerra abierta, ¿no es cierto? Una realidad bélica. Y en esa realidad, esas niñas, por ejemplo, que fueron migradas, que crecieron en otra realidad, las mismas niñas que van a migrar ahorita, niñas y niños que tienen 5, 8, 10 años, están siendo ya reclutados por el crimen organizado. Y los niños, sobre todo pasa con los varones ahorita, ¿no? Que seguramente resuena. Los chicos que van creciendo son reclutados o por el crimen organizado o se van al ejército para protegerse, ¿no? Y eso está produciendo masculinidades bélicas, masculinidades bien beligerantes, bien duras, que van a proteger la frontera de Ecuador, sirviendo a Estados Unidos. Entonces, no sé si se ven estos relatos, ¿no? Pero acaba de pasar ahorita. Entonces, ese nuevo trazado de la Gran América del Norte, me pregunto yo qué masculinidades va a producir y está produciendo ya, de que se vuelven bélicas, pero no tienen capacidad bélica. O sea, un chico de 10 años no tiene capacidad bélica, pero ya está creciendo en entornos, sobre todo racializados, en la frontera norte y en la frontera del Putumayo con Colombia, que son una frontera. Esos chicos son frontera, les van a hacer frontera, pero en una frontera militarizada. Entonces, esa es la relación entre estas masculinidades y la fronterización nueva del continente, ¿no? Que ahora está sucediendo, ¿no? Es algo que acaba de suceder hace 2 años una parte, hace 1 año otra parte, no conforme Trump ha ido avanzando en sus políticas de guerra. Y nosotros, por lo menos en Ecuador, ya vemos los efectos
de esa fronterización y dónde están ubicando a los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Dentro del crimen organizado, o los jóvenes venezolanos perfilados, los jóvenes, por ejemplo, que están resistiendo desde la provincia de Imbabura, lo que nombré, que esas masculinidades tienen que ser muy duras porque están en una situación bélica. Y eso tiene que ver con la frontera. No sé si te respondí, pero sí, estamos viéndolo ahorita mismo, ¿no? Y la otra cosa ya no me acuerdo. Bueno, te dije algo sobre la escritura y su relación con la oralidad, con los que no escriben, en las historias de la diáspora que mencionabas de estos. Por ejemplo, en Sonia Guiñanzaca, es bien interesante, no, tal vez resuena acá y en otros contextos, pero por ejemplo, la lengua quichua en el caso de ella es una lengua negada, porque su abuela le enseñó el quichua hasta los 5 años, luego ella se fue y creció en inglés. Entonces su oralidad es la oralidad perdida con su abuela, pero ella la recupera por escrito porque lo único que puede hacer es tomar una clase de quichua en la pandemia en Zoom y recuperar así esa lengua para hablar con su abuela que poco después fallece, ¿no? Entonces también creo que es bien interesante ver el lugar de la oralidad en relación con la lengua negada, que es sobre todo lo que se ve en esta migración, que es el quichua. Muchas veces es olvidada, es negada, ya no te la van a enseñar. Incluso hay este modo de protección del que hablan estas autoras, sus papás les dejan enseñar quichua para que no lo hablen, para que no les perfilen más todavía en Estados Unidos, ¿no? Entonces una lengua que queda, y su oralidad y los lazos afectivos en la comunidad quedan ahí olvidados porque no... Y luego la aprendes por escrito, la aprendes formalmente. Entonces ahí está como creo algo interesante, ¿no? Entre oralidad, memoria, migración, lengua olvidada o lengua negada y la recuperación de, como ella dice en el poema, ¿no? Otra ronda, algunas preguntas. Sí. Yo quería hacer 2 preguntas. Mira si puedes con el micrófono. Yo creo que no necesito. Es porque está siendo grabado. Entonces, no tengo opción. No, yo tenía 2 preguntas. La primera, Cris, era como que si podías hablar un poquito más de una combinación de palabras que por lo menos a mí me suena bien desafiadora, que es ontología del tránsito, ¿no? Porque ontología es como algo más fijo y tránsito es como un oxímono. Eso era como una pregunta, si podías hablar un poco más sobre eso. Y segundo, como ya hablando más de pronto de traducción y de estos procedimientos, me quedé pensando mucho en el último libro del que hablaste, que es una persona que tuvo alfabetización en castellano, se fue adulto, o sea, digamos entre comillas en esto de las lenguas podemos decir que su primera lengua, su lengua materna es el español, pero que decidió deliberadamente escribir en inglés, en un inglés aparentemente un poco también corrompido por sus experiencias y por su aprendizaje de esa lengua allá. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de traducirlo, ese diálogo que entiendo que pudiste tener con el autor en el caso, en ese proceso de traducción, de poner eso, tú decías así, lo dijiste, su lengua propia, imagino con unas comillas o algo así, pero bueno, como contar un poco de ese proceso, eso era. ¿Alma? Entonces, perdona. Buenas noches. Me surgió ahora porque siempre en la universidad hablamos de lo otro, de lo ajeno, y comenzaste hablando de sí misma, ¿no? Entonces, sobre como en cualquier área que sea, no solo la literatura, pero en ciencias humanas, en sociología, en historia, cómo es que eso que uno... eso de la ontología del tránsito, entonces como que uno habla del asunto de investigación, pero hablando de uno mismo, y eso cada estudiante puede hacer lo mismo y pensar a partir del ensayo, que no es solo, aquí que siempre pedimos un trabajo de fin de curso, es un artículo, y el artículo tiene una estructura, y nunca es testimonial, entonces eso podría cambiar, ¿verdad? Ese tipo de escritura. No, perdón, una cosa muy chiquita, agradecerte, Cris, la conferencia, la charla, muy estimulante, muchas cosas acá para leer, para pensar. Y yo también llevándolo al ámbito de la traducción,
quería preguntarte, digamos, de qué manera te parece que es análoga la diáspora a la práctica traductoria, en el sentido de que produce una demora, en el sentido que produce opacidades, contraflujos. Lo dijiste desde, creo que desde la figura de Bárbara Kazan inclusive, ¿no? Bueno, recuperando un poco la opacidad, ¿no?, que es propia del lenguaje. Gracias. Gracias por las preguntas. Si me acuerdo de todo, lo de la ontología del tránsito, creo que yo lo que hice fue solo explicitar o usar otras palabras para lo que Gloria Anzaldúa llamaba como los... Ella decía esto. O sea, Anzaldúa, en beneficio de quien no la haya conocido todavía, que ojalá la conozca, fue una campesina recogedora de fresa, sobre todo de la industria de la fresa, la frutilla, ¿no? En California, que es un estado muy rico, que se enriqueció del trabajo migrante de esa frontera, ¿no? San Diego, Tijuana, etcétera. Y ella en esa frontera, ella iba, miles de campesinos iban en la mañana, en los 80, a las 8 de la mañana, recogían la fresa en el ciclo de la fresa, y a las 5 de la tarde misteriosamente aparecía la patrulla fronteriza para avisar a los jornaleros que se tenían que volver a México. Entonces vivían en México, pero trabajaban en California, entonces su jubilación, su jornal, nada se quedaba en México, ¿no? O sea, les pagaban en Estados Unidos en efectivo y con esa plata cruzaban. Y cuando ella empezó a cruzar una vez y otra vez y otra vez como jornalera, siendo lesbiana además, ella decía, yo veo, o sea, nos veo a nosotras mismas, y lo usaba en el lenguaje de los 80, bastante mal del inglés, no se me ocurre por ahora otra, y esa creo que sí produce eso, como lo que tú decías, como esta aporía en términos ontológicos, ¿no es cierto? Hay algo que sucede que define una existencia, pero es la inestabilidad, ¿no? Y eso quizás era solamente explicitar a Anzaldúa. Respecto de la traducción de Mauro Javier Cárdenas, yo traducí a mucha gente muerta del siglo XIX, entonces no estaba acostumbrada a trabajar con vivos, ¿no? Y es como somos contemporáneos, y fue bien interesante porque, por ejemplo, él me contaba que otra escritora ecuatoriana migrante en España que se llama Mónica Ojeda en algún momento le dijo, tu español es de los años 90, porque tú te vas y ese es el español con el que te fuiste, ¿no? Y si tu entorno es anglo, te quedas con palabras así. Entonces él me sugería palabras en la novela y yo le decía, es que eso ya no, ya ni sé qué significa, ¿no? A veces, y otras veces era muy lindo porque era o sea, responder a mis consultas era una manera también de relacionarse de manera un poco nostálgica con su lengua, guayaquileña además, porque la jerga, como el registro guayaco es bien rico, es bien... El de los Andes es una cosa y el de la costa es otro, ¿no? Tiene una locuacidad diferente, ¿no? Nosotros somos los más tranquilitos, está más quichuizado nuestro español, de la costa también, pero tiene otra locuacidad. Entonces, esos dos españoles en contacto fue bien interesante ver esos 30 años de diferencia entre él, para mí, ¿no? Y mi español de ahorita, porque es el que tengo. Y fue traducirlo a una lengua que él considera suya, claro, pero que ya es más afectiva, ¿no? Todo lo que ha publicado está en inglés. Entonces fue el proceso así, como de trabajar con una persona viva. Fue muy generoso con mis consultas, pero a la final había una diferencia de 30 años entre nuestros españoles. Eso fue bien curioso, ¿no? Como ver un estado de la lengua o unas palabras preferidas vinculadas al afecto, ¿no? Sí, ya no me acuerdo qué era lo que... Era de la escrita un poco a partir de tu propia experiencia. Ah, sí. Y bueno, también viene, para mí no es tan novedoso, digamos, porque viene de la metodología feminista y de las epistemologías feministas que dicen muchas, ¿no? Del sur, la experiencia produce conocimiento, ¿no? Pero para no dejarlo así como, bueno, es obvio, porque no es obvio, esa construcción de esa primera persona... por ejemplo, o pongo un ejemplo, ¿no? Saben que Graham Bell, ese es un ejemplo de clase, ese sí es un ejemplo de profe, ¿no? De clase de metodología. Graham Bell inventó el teléfono, ¿verdad? Desarrolló técnicas de teléfono, porque su mamá se estaba quedando sorda, entonces él no podía hablar con ella y producto de esa angustia
por conectar con la madre, él empieza a producir tecnología o a idear algo que le permitiera escuchar y que su mamá también lo escuchara amplificando el sonido. Entonces es así de concreta, profunda y marcada es la existencia cuando quiere producir conocimiento, ¿no? Y todas nuestras existencias son enormemente ricas para producir una primera persona y hacernos preguntas desde allí. También sé que no solo quien ha vivido algo puede producir conocimiento, ¿no? Pero cuando se explicitan esas primeras personas, digamos, para hacernos preguntas, aparecen problemas que quizás no aparecerían sin esa determinación de ahondar en la existencia humana desde una misma, que puede ser doloroso, puede ser confuso, pero también puede ser enormemente rico, ¿no? Creo yo. Pero es eso, es como explicitar lo que ha sucedido y ponerlo en valor, mejor dicho. O sea, poner en valor lo que parece que no tiene valor a veces, ¿no? Sí, no sé si te respondí. Sí, porque también hay mucha gente comenzando un curso en la universidad ahora y ese es hace mucha presión para una escritura muy padronada. Entonces, claro. Para toda la gente también. Es que sí pasa también, ¿no? Y tú lo decías antes, en las universidades, no solo en esta, en las universidades todavía creo que hay herramientas, hay problemas nuevos y no siempre hay herramientas renovadas o herramientas que tenemos el tiempo de construir para poder nombrar problemas. Y eso sí es un problema bien fuerte para mí en términos de género, de cuerpo, de tránsitos, de guerras, o sea, si ahora viene Trump y nos dice ya no es América del Sur, es América del Norte, ¿qué problemas vamos, o sea, qué herramientas vamos a tener? Y a veces las escrituras más estructuradas, digamos, nos permiten solo analizar hasta cierto punto ciertos problemas, pero si nos servimos de esas estructuras para plantear problemas de manera menos estructurada e inesperada, se juntan las dos cosas, ¿no? Que podemos encontrar como terceras vías metodológicas para no rehuir de estos problemas porque parece que no tuvieran lenguaje. O sea, ¿yo cómo voy a abordar la nueva América del Norte? O sea, no, tengo que idear algo metodológicamente y puede ser nombrado, por ejemplo, desde la gente que ahora está en Estados Unidos viviendo los efectos de esa nueva América del Norte, no sé. Y para cerrar, Gastón, tú decías, ¿qué decías? Podría pensar en la diáspora, ese tránsito, si no querés, y con una demora, y si esa demora, esa reorganización, ¿no? Esos contraflujos, podrían ser análogos y podrían resonar en la práctica traductoria. Ah, es verdad. Puede ser, ¿no? Lo que también pasa es que la diáspora está diasporizada, o sea, está dispersa, pero cuando tú formas de estos corpus quizás construyes un espacio que no es geográfico, pero que sí tiene unos límites, unas delimitaciones y tiene unas inclusiones, ¿no? Se forma un corpus. Y la traducción también hace eso, es acercar lo que está diasporizado, no para abolir esa condición diaspórica, sino para decir, aquí está, o sea, aquí está la dispersión del sentido y la voy a traducir, porque si no, no se junta. Por ejemplo, estas escrituras no todas están en español, algunas están en quichuañol, en inglés. Cuando comparten una lengua en la práctica traductora, quizás se explicita el corpus y ahí estás, creo, relacionando diáspora con traducción, me parece, ¿no? En estas que yo he visto, por lo menos, eso empieza a pasar, porque los autores empiezan a retornar también, por ejemplo. O sea, está sucediendo algo bien curioso, que les traducimos, mejor dicho, y empiezan a volver al Ecuador, porque antes pareciera que por estar en inglés ellos no existían. Esto me parece bien problemático de la migración. Es como que olvidas la diáspora ecuatorial de los Andes, por ejemplo, y solo la traducción les va produciendo estos retornos. Ahora ellos empiezan a ir a Ecuador, por ejemplo, por primera vez. Es la primera vez que alguien les lee. Estaba pensando así como un retornero que siempre es creativo a la vez, ¿no? Es decir, que ese punto, esa vuelta, no es una vuelta a tabula rasa, es una vuelta que necesita obligadamente narrarse, ¿no? Y recrearse en la lengua. Muy interesante. Sí. Y esta vuelta que él está hablando, tú estabas hablando de Abhyayana.
pero yo tengo una posición en la academia como panafricanista. Yo hago una celebración de la muerte del Occidente, porque el Occidente, la blanquitud, está muriendo. Pero si uno está hablando que Donald Trump, que viene de Alemania, sus abuelos, los nativos de América Latina son los aztecas, los mayas, los pueblos de Chichicaca, de Esmeralda y los pueblos quechua. Uno no debe hacer una ruptura con ese concepto de la América del Norte y también la crítica contra la colonización de Marco Rubio y la colonización de Donald Trump y también no es un desespero de la muerte del Occidente que está muriendo. Ojalá tenga razón, ojalá. Ya, lo dejo ahí, ojalá. Ojalá. Yo también espero que se muera, que les mueran o que les maten, pero eso ya no lograron. Cualquiera de las dos. Ojalá. Bueno, yo creo que por la hora vamos a cerrar. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Muchas gracias por escuchar hasta esta hora. Cerramos el día con 8 horas.